Hola, hoy nos toca ver resolver una armadura, pero por el método de secciones. ¿Cuándo se resuelve? ¿Cuándo se utiliza este método? Cuando las armaduras son muy grandes. Pues aquí le puse una no tan grande y principalmente de esas armaduras no hay que resolver todas las fuerzas internas de la armadura, sino nada más nos interesan cierto tipo de fuerzas internas y lo único que se hace es hacer un corte transversal donde mínimo deben de cortarse 3 fuerzas. Pueden ser más, depende del tipo de estructura. Vamos a trabajar ahorita con la armadura tipo Pratt. Vamos a hacer ¿cuántos pasos? El primer paso se trabaja con la armadura completa para conocer los soportes de reacción, principalmente los extremos. Posteriormente, ya que resolvamos, eso ya lo saben, por método de la ecuación es equilibrio de momento, equilibrio de fuerzas en Y vertical. Posteriormente, segundo paso, hacemos la sección y nada más, por lo general siempre hay que trabajar del lado izquierdo, es mucho más cómodo trabajar del lado izquierdo y nada más nos vamos a concentrar en la sección y lo mismo vamos a hacer como ecuaciones de equilibrio de momento y ecuaciones de equilibrio en fuerzas en X y en fuerzas en Y. Ok, iniciamos. Dice, nos podemos tomar como base el eje rotacional L o A. Vamos a tomar ahora de este lado mi eje rotacional, así que la sumatoria de momentos nos vamos a basar únicamente en el apoyo L. Entonces tengan cuidado aquí por las direcciones. Empezamos con no conocemos esta fuerza del soporte vertical de A. Si observan, sigue las manecillas del reloj, así que el brazo de palanca, la distancia que existe de aquí hasta el otro extremo va a ser negativa. Sumamos, son 38, dice 3, más esto, más otro 3, son 38. Luego continuamos con esta carga, dices 20. Ahorita no se toman en cuenta los signos, si va hacia abajo, hacia arriba, no. Solamente como es momento, la dirección hacia donde se va a mover. Si observan, el sentido contrario a las manecillas va a ser positiva, le voy a poner el signo positiva, y la distancia es de aquí hasta el eje rotacional, entonces quedarían 35. Todas las demás cargas van a ser positivas por el sentido contrario a las manecillas. Quedaría aquí 50 y me quedaría 27, son positivas, sigue 80, 19, sigue 50, son 11, la carga de 20, sigue girando en sentido contrario 3, y esta no se pone porque sería la distancia 0, no es necesario. Aquí nada más hay que ir quitando el paréntesis y multiplicar. Aquí me quedaría 38 R a Y. A mí me dice multiplica esto, es el doble, son 35, son 700 y quedaría 27 por 50, 1350, 80 por 19, 50 por 11 y 20 por 3. Sumamos todo y me quedaría, dice más ok, el total nos dio 4180. Como vamos a despejar la fuerza de reacción R a Y, lo dejamos solo, está sumando, pasa restando. Quiero R a Y
está multiplicando con todo y su signo pasa dividiendo. Y me dice que el valor vale 110. R a Y es igual a 110 kN. Aquí no es necesario hacer la otra fuerza de equilibrio vertical para conocer esta, porque vamos a seccionar, vamos a trabajar con la del lado izquierdo, ya conocemos este. Pero lo podemos hacer como comprobación, a ver si es cierto que salió bien esto. ¿Cómo? Pues recordando que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Por lo tanto, tenemos todas estas cargas son negativas, solamente las positivas tendríamos R a Y más RLY menos, podemos sumar directamente todo esto, son 140, 220. Para no estarlo poniendo una por una, yo creo que ya aprendieron a hacer esto y me dicen que la suma es igual a 220. A partir de esto, yo tengo, ya conozco R a Y, se sustituye, son 110. R a Y vale 110, voy a sustituirlo, más RLY, eso vale 220. Y eso es igual a 220, está sumando, pasa restando. Y esto lo hice, es un kilonewton. Para que vean que nos va a quedar igual. ¿Por qué? Porque este tipo de armaduras por lo general son simétricas. Observe la carga. 20, 50, 80 es simetría. Entonces, obteniendo una de las fuerzas de reacción, la otra es la misma. Continuamos ahora con el método de secciones. Vamos a seccionar, así se dice, nuestra armadura. ¿Dónde voy a seccionar? Eso es importante. A mí me dicen, determina las fuerzas de tensión o comprensión de esta armadura. Este es tipo Pratt, por el método de secciones. Fuerza eje, ubiquen la fuerza eje, corto. Fuerza EF, E con F, aquí está el corte. Fuerza de F, quiere decir que el corte exactamente, dices vertical, quedaría así. Y nos quedaremos únicamente con este lado del lado izquierdo. Vamos a poner exactamente lo mismo. Esto es completo. Aquí es donde se corta. Sugerencia, yo nada más lo duplico para la explicación. Todas lo ponemos que si fueran fuerzas de tensión positivas saliendo del nodo. Esto viene siendo mi nodo C. Este es el nodo E. Este es el nodo D. Nodo B. Y nodo A. Aquí está mi soporte. Y acuérdense que esta fuerza ya la conocemos, que va hacia arriba de 110 kN. Aquí hay que seguir poniendo las cargas que entran. Aquí son 20. Aquí entran 50. Las distancias es la misma. La altura son 5 metros. Aquí son 3. Y todas las demás son 8 metros. Tengan cuidado aquí, no que porque seccione, maestra, usted secciona la mitad, bate la mitad. No, no, no. Se toma en cuenta toda la longitud. 8 metros. Esta fuerza, dice, va a ser dirigida desde E a G. Esta fuerza es de E a F. E a F. Acuérdense que esta fuerza tiene ángulo. Al ratito lo sacamos. Con tangente. Y va a tener aquí dos componentes. Y esta sería la fuerza de F. Fuerza de F, que son las fuerzas que nos está pidiendo el problema. ¿Qué vamos a hacer aquí? Sugerencia, y siempre inícienlo así, por favor. Vamos a hacer el equilibrio de los momentos, pero donde tengamos más incógnitas. Dice, en este nodo E tengo dos incógnitas, en el nodo D tengo solo uno. Entonces me conviene hacer el equilibrio de los momentos basándonos en E, mi eje rotacional en E. De esa manera se cancelan estos dos. Y empezamos entonces con estos. Aquí entra una carga hacia arriba, R a Y. Yo la voy a poner y después le pongo el dato. ¿Cuánto vale? Recuerden que
la fuerza va así. Aquí está mi eje rotacional. Ponemos que aquí va el eje rotacional. Vamos para que se ubiquen. Y entonces va así. ¿Qué signo va a ser? Negativo. El momento y la distancia del brazo de palanca, acuérdense que va a ser perpendicular, como la fuerza así. Por eso se toma la horizontal. La distancia serían 11. Tengo otra carga, 20. No cambiamos el signo hasta checamos la distancia del brazo de palanca. Si observan, ahora la fuerza va contraria, va a ser positivo. Y de aquí hasta acá son 8. ¿Quieren poner la carga 50? Pues ¿qué distancia hay? 0. Pues no tiene caso que la ponga. Pero si estas dos se cancelan, porque la distancia es 0, esta no se cancelan. Y tengan cuidado con esa fuerza, ¿eh? Dice, mi fuerza de F va así. Sentido contrario, entonces sería positivo. Y si es positivo, ahora el brazo de palanca, cheque, es perpendicular, entonces tomaría la altura. Eso es importante, ¿eh? Recuerden que la definición de brazo de palanca va a ser la distancia perpendicular. Si mi fuerza es horizontal, la distancia es perpendicular. Si la fuerza es vertical, entonces tomamos, ¿sí?, la horizontal, eso es perpendicularidad. Y esto es igual a 0. A mí me dicen, pues quitamos paréntesis, multiplico. Vamos a despejar. Esta ya la conocemos. Me dicen que vale 110. Multiplico 5F de F igual a 0. Seguimos multiplicando aquí. Y quedarían nos queda menos 1210 más 160. Hacemos esta operación y me va a quedar negativo, tengan cuidado con los signos, más 5F de F. Quiero despejar mi fuerza de F, la fuerza interna, a ver si está en tensión o compresión. Y quedaría 5F de F. Si está negativo, entonces pasa positivo. Yo quiero la fuerza sola, así que el 5 está multiplicando, lo pasaría dividiendo. Y 1050 entre 5 nos va a quedar, pues es el 5, sí, 210. Vamos a ir anotando aquí las fuerzas. Dice, tengo mi fuerza de F, 210. Ok, ya conocemos esta fuerza. Si es positiva, entonces le pongo que es de tensión. Del nodo D sale la fuerza jalando al nodo. Continuamos ahora. Yo quiero conocer estas dos, pero vamos a calcular, en este caso, el ángulo. El ángulo de sería tangente a la menos 1. Aquí está haciendo un vector, este es vector FY. Y de este lado va a la derecha, vector con respecto a X. Entonces, me dicen que el cateto opuesto, altura 5, adyacente 8. Y esto quedaría, tangente es 5, nos quedaría 32.005 grados. Voy a sacar ya lo que vale el seno para hacerlo más fácil. Y luego coseno. Y ahorita vamos a aprovechar seno. Dice que vale 0.52. Luego coseno. Nos queda 0.84. Bueno, ahorita continuamos por el espacio. Bueno, ahora vamos, ya resolvimos la fuerza de F
esta fuerza, ya la conocemos. Ahora vamos a resolver, ¿sí?, la fuerza G y F. Nos vamos a basar en los equilibrios otra vez. Ahora la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Las fuerzas vamos a ubicarnos y nos quedarían R a Y va hacia arriba, positivo, negativo, 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 fuerza EF. Y si es, recuerden que es con ángulo, tomamos la de Y. Y la de Y es seno de 32 grados igual a 0. La fuerza R a Y, soporte ya lo tenemos, aquí solo simplifiqué. Voy a poner cuánto vale el seno, 0.529 igual a 0, resto, aquí me quedaría 0.529, fuerza F igual a 0. Si está sumando, nos la pasamos ahora, el 40 restando. Yo quiero la fuerza F, está multiplicando con todo y su signo porque la operación inversa es la división. Y me va a quedar positivo, fuerza de tensión, y me queda la fuerza EF, nos quedarían 40 entre 75.61 kilonewton, positivo es tensión. Este dato lo vamos a colocar de este lado, 75.61 kN, tensión. A ver, veamos. Tensión es que va a salir del nodo. Ahora me dicen, resolvemos. Nos falta una fuerza. ¿Qué hacemos? Sumatoria, nos basamos ahora en los equilibrios horizontales, fuerzas horizontales. ¿Qué fuerzas horizontales tengo aquí? Estas son vertical, 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 son las del lado derecho. Tendría fuerza eje, positiva, va a la derecha, fuerza EF, positiva. Vamos a poner primero esta. Y nos concentramos a la que tiene el ángulo más, como es X, usamos la de coseno. Y dice coseno de 32 grados, igual a 0. Estas fuerzas ya la tenemos. La única incógnita, ¿cuál es? Yo ya tengo la fuerza F. Yo ya tengo la fuerza de F. Esta es mi incógnita. Entonces, la fuerza eje es la incógnita y quedarían. Dice más DF 210 más fuerza EF 75.61 por el coseno de 32.84. Hay que multiplicar esto y me quedarían la fuerza E, esta es la incógnita, la puse con otro color diferente. Dice más 210. En su calculadora pueden meter todos estos datos. Yo es porque estoy haciéndolo todo por pasos por 0.84. Me quedarían 63.51 igual a 0. Sumamos esto. ¿Y qué me quedan? Más 210. 273.51. Si yo quiero conocer la fuerza eje, si está sumando, entonces por lo tanto pasa restando y me quedaría mi fuerza eje menos 273.51 kilonewton. Si es negativa, estamos mencionando que es de compresión. Quiere decir que esta, la flecha iría hacia adentro. Las otras dos que salieron positivas, sí, la suposición que hicimos hacia afuera está correcta. Únicamente nos quedaría hacer el diagrama, cómo quedarían las fuerzas. Ahorita lo checamos. Ahora, ¿cómo quedaría nuestra armadura? Es importante que le den el sentido de las flechas cuando es tensión y compresión. Me voy a concentrar únicamente donde hicimos
la sección. Seccionamos esta parte aquí. Me dice, la fuerza de E a G es negativa. Si esta es negativa, tendrían que ponerla una flecha así, pero también hacia el otro lado. Y aquí nada más se pondrían los 273.61. Ya no importa el signo. El signo me lo está dando la dirección de la flecha. Luego nos vamos con la fuerza EF. Salió de tensión positiva. Entonces, ahora, ¿qué pasa aquí? Que la flecha va a ir hacia afuera, pero en ambos. De ambos nodos, así. ¿Y qué pondríamos ahí? Aquí quedaría 75.61. Y nos restaría en DF positiva 210. Si es positiva, ¿qué quiere decir? Que aquí está mi nodo. Entonces sale de esta forma. Pero de ambos nodos, no porque hicimos la sección y pusimos de D a F, es lo mismo, dice de D a F, es de tensión, pero está al revés también, de F a D, es tensión. Y aquí queda es de D a F, 210. Y así se tiene que representar el final, con el sentido de las flechas. Hemos terminado método de secciones.